Muy bien, estamos estudiando la carta de los Corintios. Ustedes saben, Corintios es una ciudad que ustedes lo pueden ver aquí en el mapa, en la parte del oriente donde está. Pablo llegó en su segundo viaje misionero, pero a nosotros nos interesa ver un poco más grande, y es por esto que lo he puesto aquí. Lo que en Corinto se conocía como el istmo de Corinto era como esa conexión, poco de terreno que teníamos desde el Golfo de Corinto hasta el Golfo Sarónico, que hacía que sea un lugar donde mucho comercio se mueva. Muchas personas venían a invertir y venían a vivir a este lugar. Corinto tenía también uno de los Juegos Olímpicos muy famosos que se llamaba los Istmos, que competían y que era muy similar a los Juegos Olímpicos que hasta el día de hoy conocemos que existía en Roma. Por esto es que Pablo, cuando va a hablar siempre a ellos, y él va a relacionar muchas veces en sus escritos la forma de un atleta, la forma en que debemos de correr la carrera. Ahora, Corinto explica, o mejor dicho, cuestiona a algunos de las personas que estaban en Corinto, cuestionan a Pablo por su apostolado. Empiezan a hacer problemas, causan divisiones. Tiene muchas preguntas que ya Pablo respondió en la primera carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, Pablo trata de reafirmar algunas verdades y nos hemos quedado justo en el capítulo 4, el cual el tema general sería nuestra leve aflicción. Pablo va a contar y va a explicar a ellos de qué se trata el cristianismo. Yo creo que es una de las preguntas que nosotros siempre deberíamos de hacernos. Hoy tenemos una distorsión del mensaje del evangelio a nivel mundial, tristemente, porque se te dice que si tú eres cristiano no debes de sufrir, no debes de pasar hambre, no debes de vivir en pobreza y no debes de vivir enfermo. Todos esto lo que les estoy mencionando, esto se conoce hoy día como el evangelio de fe y prosperidad. O podríamos decir que es un pseudo evangelio porque no es el evangelio en su totalidad. No podemos negar que Dios bendice, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, pero también estamos afectados en este mundo lleno de pecado, donde sí hay personas siendo cristianas que hoy están pasando hambre, que están pasando enfermedad, que están pasando persecución, que están pasando problemas. Pero a Pablo le estaban cuestionando aquellos hombres falsos que entraron a la iglesia diciendo, ¿cómo puede ser un apóstol? ¿Cómo puede ser un predicador? ¿Cómo puede ser alguien que predica del evangelio y está en problemas? Ya Pablo dijo anteriormente en su carta a los Corintios, en la primera de Corintios, algunos temas, pero vamos a ver y reforzar. Entonces esta carta, este capítulo está dividido en 3 partes. A ver, del 1 al 4, vamos a ver si lo ven ahí en la pantalla, Pablo y la forma correcta de presentar un pacto más glorioso. Del 5 al versículo 15, vamos a ver Pablo y el tesoro en vasijas de barro. Y del 16 al 18, Pablo y su leve aflicción. A medida que yo voy avanzando, van a salir las divisiones, los títulos, y vamos a ver qué nos tiene la palabra del Señor. Por eso el versículo 1 dice, por esto, por todo lo que dijo en el 3, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Pablo es claro, él entiende, por la misericordia de Dios, por lo que Dios nos ha librado de su castigo, tenemos este ministerio. Y la palabra ministerio viene de la palabra ministrar o servir o ser un servidor, y esto es lo que él entiende. Miren, versículo 2, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaños, ni torcemos la palabra de Dios, al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, no nos recomendamos a toda conciencia humana o nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Ahora,
Pablo va a aclarar uno de los puntos que hoy día son muy, muy relevantes. Volvemos a leer para que ustedes puedan entender, y lo he remarcado en las diapositivas. Hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros entraron a la iglesia y hacían algunas cosas a escondidas. Y créanme, hoy hay personas que están enseñando la Biblia y hacen cosas a escondidas. Luego dice, no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Estos hombres estaban engañando y estaban torciendo, tergiversando la palabra de Dios. Y hoy también tenemos personas que están engañando a la iglesia, están torciendo la palabra de Dios, y esto ya no es el evangelio. Sigue y dice, al contrario, mediante la clara exposición de la verdad. Y esto me llama tanto la atención, porque ¿cuál es el deber de un predicador? ¿Cuál es el deber de un pastor, una persona que se pone adelante para enseñar la Biblia? Es exponer la verdad. Hoy y en ese tiempo estaban sufriendo de esto, y hoy se sigue sufriendo desde los púlpitos, desde la iglesia. Esto me lleva a pensar y a reflexionar un momento. ¿Para qué sirve un púlpito? ¿Cuál es la función en la iglesia? Muchos predicadores hoy en día han perdido la noción, se han dejado engañar, endulzar por un pseudo evangelio que hoy está destruyendo la verdad principal del evangelio. John Stott, no sé si ustedes han escuchado, él habla mucho acerca del sermón expositivo, y en la cual también soy parte de ese grupo que se llama Langham, forma una escuela de predicadores, con el hecho de que se rescate el púlpito, de que haya personas predicando la palabra del Señor y no predicándose a sí mismo, y no predicando otras cosas que no sea la palabra del Señor. Tristemente, a veces también hay un pueblo que le gusta escuchar otras cosas que no sea la palabra del Señor. Por eso a veces son famosos los canales de televisión, las radios, y los púlpitos están sufriendo. Los púlpitos ya no se está predicando la palabra del Señor. Ya en el tiempo de Corinto estaban haciéndolo, y créanme, hoy lo siguen haciendo. Algunos usan frases muy fuertes diciendo como que están prostituyendo el púlpito, porque lo único que cuentan son mensajes humanistas, son historias de su vida, de ellos o de otras personas, y usan la palabra de Dios como una excusa para decir lo que ellos piensan. O usan un versículo y luego hablan cosas que ni tienen que ver con el versículo. Entonces, ¿a qué llamamos esto? Pues algo tan sencillo que nosotros estamos estudiando es lo que se llama la exégesis, y que está en la diapositiva. La exégesis bíblica versus la eisegesis. ¿Qué es la exégesis? Es la verdad. ¿Qué es lo que quiere decir el texto? Para que nosotros podamos tener la exégesis, ¿saben qué? Se requiere algunos principios para poder estudiar la Escritura. Una de las cosas para simplificar de qué se trata la exégesis es que si Pablo estuviera aquí sentado y yo estoy enseñando la Biblia, Pablo me haría, como está de moda, ¿no? Un like. Toma tu like, Efraín. Muy bien, eso es lo que quise decir. O Pablo pondría carita triste, no sé, carita, no sé, emojis, ¿no? O agarraría y diría, ¿sabes qué? Has hablado algo que yo no quise decir ni transmitir. Eso no es lo que yo quería escribir, y no sé por qué estás hablando estas cosas. Eso sería la verdad exegética del texto. ¿Por qué el escritor lo puso de esta forma? ¿Y por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiso lograr a sus primeros oyentes? ¿Y qué nos puede enseñar hoy que estamos volviendo a leer la Escritura? Y cuando yo digo versus las eisegesis, entonces la exégesis, ¿qué es lo que dice el texto? De una forma fiel. Y la eisegesis, básicamente, ¿qué es lo que yo pienso? Lo que yo creo que dice el texto. Y al final, hoy los púlpitos están sufriendo esto.
La persona se para y dice lo que piensa, lo que cree, cuentan muchas historias que no tienen nada que ver con el texto. Y alguno me dirá, pero ¿acaso está mal contar una historia en un listón? No, no está mal, pero si tiene relación con lo que queremos reforzar, la exégesis, para que se pueda entender. Pero si yo cuento una historia que no tiene nada que ver, estoy haciendo una exégesis del texto y no una exégesis. Y es por esto que el método inductivo que nosotros estudiamos nos lleva a mantenernos en la línea, en la palabra, en lo que quiere decir el texto. Así que, hermanos, y todos los que estamos aquí enseñando, no debemos distorsionar el mensaje para complacer al auditorio. No debemos caer en esta trampa. Recuerdo muchas historias. Una vez hubo una reunión de pastores y el invitado agarró un texto y luego habló un mensaje. No era un mensaje al final, era una charla positiva, ¿no? Eso cuando tú vas a una empresa de esas piramidales, que tú eres el campeón, que tú puedes ser esto y otro, y mira dónde estoy, tú puedes llegar acá. Y agarró un solo versículo. Agarró el testimonio de Ford, el testimonio de la CAT, de la Caterpillar, ¿no? El dueño, y al final terminó y tuvimos que levantarnos y decir, oye, pero mira, somos muchos pastores, ¿por qué no usaste la Biblia? No, pero sí usé la Biblia, usaste un versículo, de luego lo demás, los 40 minutos no usaste nada. Habiendo tantos testimonios en la Escritura que nos pueden animar a fortalecer nuestra fe. Así que no distorsionemos el mensaje por complacer al auditorio y proclamemos siempre la verdad de la palabra de Dios. Esta es la responsabilidad que cae a todas aquellas personas que están enseñando la Biblia. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, dice Pablo, lo está para los que se pierden. Seguimos, versículo 4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz gloriosa del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, Pablo está explicando de que Dios nos ha dado ese ministerio por gracia, misericordia, y el evangelio tampoco está escondido, es algo que uno lo puede ver, pero a pesar de que se puede ver, hay muchas personas que hoy no pueden ver. ¿Y por qué no pueden ver? Porque el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Cuando hablo de ceguera, es como se ha puesto una venda en los ojos de estas personas. Y este texto ha ocasionado también una gran polémica en los padres de la iglesia. Ya sabemos que hay una corriente filosófica griega que se llama el dualismo. Y el dualismo te dice, así como hay noche, hay día. Así como hay bien, hay mal. Y entonces, frente a esa filosofía, lo pusieron, así como existe Dios, existe Satanás. Y tú dices, sí, tienes razón, pero eso es una filosofía griega. Esa no es verdad bíblica. Porque al decir así como existe Dios, existe Satanás, estás poniendo a Satanás en el mismo nivel de Dios. Pero ahí dice el Dios de este mundo. Sí, el Dios de este mundo es como decir el Dios de Arequipa. ¿Quién sería el Dios o la diosa de Arequipa? La mamita de Chapi. Pero realmente ella es la que gobierna o reina. No, porque es Dios, el soberano Dios que tiene el control y su reino es en todo el mundo y en Arequipa. Y entonces dirán, pero entonces, ¿de qué está hablando? Es una expresión, un modismo para hablar que ese es el Dios al que ellos estaban adorando y el Dios al cual ellos se rinden. Porque este pensamiento ha logrado que muchas personas dicen, bueno, toda la culpa lo tiene Satanás. Satanás, este Satanás que está ahí metido en la vida en Arequipa, el Dios de Arequipa es Satanás y hagamos un tipo de guerra espiritual. Sí, estamos en una guerra espiritual, pero no necesitamos hacer otras cosas extrabíblicas para entender que Satanás está vencido y es un enemigo derrotado y no es contrincante de Dios. Ha llegado a muchas personas a hacerles pensar que Satanás es un contrincante de Dios.
esto no es verdad. Miren, esta venda, sí es claro, Satanás ha puesto, pero también el dinero, el poder, los placeres de este mundo no dejan hacer ver la verdad bíblica. O sea, no solamente es Satanás. Cuando nosotros miramos, y así nos tiene, Juan capítulo 3, versículo 19, no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden anotar, dice el texto que la luz vino a este mundo, pero ¿qué prefirieron los hombres? Las tinieblas. O sea, es una decisión del ser humano. No solamente es que Satanás está vendando los ojos a todo el mundo. Sí es cierto, el Dios de este mundo interfiere, molesta, pone un obstáculo para que las personas no puedan escuchar el evangelio, pero también es decisión del ser humano. Y si queremos tener una verdad bíblica de todo esto, resumiría en 3 cosas: incredulidad humana, 2 puede ser endurecimiento divino, y 3 ceguera satánica. Porque los hombres no pueden ver el evangelio. Pablo está hablando de la tercera opción, porque Satanás, el Dios de este mundo, ha puesto una venda para que no vean la verdad. Pero también la incredulidad humana, porque los hombres prefieren las tinieblas que la luz. ¿Y por qué prefieren las tinieblas? Porque sus hechos son malos, porque ellos aman su pecado. Y Romanos el capítulo 1 nos dice que ellos tercamente, al desobedecer, al entregarse a ídolos, a adorar a la creación, no al Creador, dice Pablo, Dios los entregó a pasiones desordenadas. Romanos capítulo 8 también dice esto. El faraón, ¿quién fue quien endureció el corazón del faraón? Fue Dios. Pero no es el primer paso, o no es lo primero que hace Dios. Dios ofrece salvación, Dios ofrece y extiende su gracia y gracia y gracia y gracia. Hermanos, la gracia es infinita, la gracia sobre gracia, la gracia inmerecida. Pero si el hombre rechaza y rechaza y rechaza y maldice y se olvida de Dios y no quiere saber nada de Dios y se va obstinadamente, puede llegar al endurecimiento divino y nunca más ver la verdad. Entonces, estos 3 puntos actúan hoy. Pero si Pablo nos está revelando que también Satanás entorpece y pone una ceguera, debemos de entender que es una lucha espiritual. Por eso es importante que tú ores, porque nuestras armas no son carnales, son espirituales. ¿Y cómo vamos a hacer que las personas vean la luz del evangelio? Predicando el evangelio. Pero no puedes predicar si no oras, porque hay una ceguera o hay un entorpecimiento. ¿Cómo actuaría esto? Los hombres están deseando, amando su pecado. Pero tú le compartes el evangelio y le dices, oye, pero ¿por qué no vienes a la iglesia? Y puedes escuchar más el mensaje. Y dice, sí, ¿cuándo es? El miércoles, ya, yo voy. ¿Qué crees que va a hacer Satanás? Entorpece, dice, presenta algo, hay un problema. Y luego dice, no puedo ir. Entonces, todo actúa en contra de aquellas personas. Por eso es importante orar. Orar. Y cuando venga la luz del evangelio, esas personas puedan asumir, puedan entender y puedan responder a la verdad divina. Pero es cierto, Satanás no es un contrincante de Dios. Y cuando dice el Dios de este mundo, no significa que Satanás es el dueño de este mundo. ¿Sí? ¿Que tiene un poder? Sí, tiene un poder, pero está bajo el poder de Dios. Es un poder minimizado, es un enemigo derrotado que sí tiene poder, pero Dios es el todopoderoso. Y ese es el Dios que vive en nosotros, es el Dios que reina, hermanos, y está sentado en su trono. Vamos a seguir. Versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Cristo. Y ahí Pablo está volviendo a ratificar lo que les decía del púlpito. Uno no se puede parar aquí y hablar de sí mismo. O uno no puede brillar más
que la luz del Evangelio. Por eso hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse mucho a aquellas personas que están enseñando, porque la soberbia les puede entrar cuando empieza: oye, me gustó tu mensaje, oye, te he visto ahora en la tele, oye, te están invitando, y tú dices: wow, ahora ya soy, ¿no?, alguien. Esto distorsiona la verdad del Evangelio. Así que no nos debemos de predicar a nosotros mismos, sino ¿a quién? Al Señor. Y cuando enseño el método inductivo les digo siempre: hermanos que quieren enseñar la palabra del Señor, el deber de un predicador, el deber de un maestro es enseñarles a cada uno de los que están escuchando cómo venir a los pies de Cristo, cómo aprender quién es su Señor, cómo es la obra que Él lo logró, acercarnos al Señor. Esto debe ser siempre nuestra labor. Y luego la segunda parte dice: nosotros no somos más que servidores de ustedes. Miren, hermanos, somos servidores. No somos los títulos. La verdad es que la Biblia no los pone. El ser humano quiere ponerse títulos, ¿no? Yo ya no quiero ser pastor, yo quiero ser no sé, apóstol, porque el apóstol está encima del pastor, y yo ya no quiero ser simplemente apóstol porque ya me queda chico, quiero ser querubín, ¿no? Algunos se han denominado querubines, otros se han denominado arcángeles. No, en serio, ya no me digas pastor, dime arcángel, por favor. He sido elevado a niveles que tú no conoces, hermano. Así predican, ¿eh? Dios te va a llevar a lugares inexplicables, a niveles que tú no conoces. Y tampoco ellos conocen, ¿no? Por eso lo predican. Y son inexplicables porque no se pueden explicar. Te llevan a lugares en su prédica cuando simplemente la Escritura, ¿qué dice? Somos servidores. Somos siervos, hermanos. Y siempre hemos dicho, y eso va a ser siempre la función en Calvary Chapel, somos siervos. Siervos, hermanos. Eso es lo que queremos ser y así queremos vivir. Es cierto, hay una organización, hay un orden, hay un respeto, pero al final nosotros nos miramos como siervos. Porque eso es, si Dios ha decidido en su gracia y misericordia poner personas enseñando aquí, no son por sus méritos, es por su gracia inmerecida. ¿O creen que alguien se merece estar aquí en el púlpito? Yo no me merezco, hermanos, no lo merezco. Es por su gracia. Y si Dios puso un don, la palabra don significa regalo. Entonces es un regalo que Dios nos ha dado. Tampoco se logra. Entonces es interesante que hoy día, ¿no?, los títulos y las cosas han cambiado. Hoy, tristemente, en las iglesias se ven muchos ya no quieren ser siervos, sino quieren ser amos. Nosotros somos siervos, no amos. Y somos servidores y no vividores, hermanos. Muchos pastores se ponen como los amos. Nosotros queremos ser siervos y servidores de ustedes. Y como les dije, en el margen, como iglesia, como cuerpo, queremos serlo. Cuando hablo esto, siempre ocurre dos cosas, ¿no? Porque esto lo enseño en los distintivos de Calvary Chapel. Algunos dicen: entonces, ¿tú qué eres? ¿Tú eres entonces mi sirviente? No, estamos hablando, ¿no?, ¿me entienden? Servidores, pero no eres el sirviente como agarrar, te voy a faltar el respeto ahora, ¿no? El respeto tiene que existir porque es una norma de educación y de vida, simple y llanamente. Pero el hecho de que esté considerándome y veo que en la Biblia debo ser siervo, sí, quiero servirte y estoy dispuesto a servir en todo lo que sea necesario y sirvo, y ustedes pueden ser testigos, sirvo en lo que se pueda, en todo. A veces hemos hecho comidita por ahí, almuercito, una carnecita, no sé, una parrilladita. ¿Quién cree que está metiendo la mano ahí? No es que yo agarro y digo: no, yo estoy sentado, yo no estoy para hacer parrillas, hermano. Eso es
qué feo el humo, que otros ensucian la mano. No, yo me meto, hermanos. Lavar platos no es para mí, porque esto, mis uñas se van a malograr. No, hermano, vamos a lavar los platos. Los baños, no puedo limpiar baño, porque, los microbios, las bacterias, demonios, de repente, en el baño. Entonces que vayan otros. No, hermano, es ridículo. Somos siervos, somos servidores. Y eso es lo que queremos ser. Versículo 6. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, miren, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Ahora habla de la luz vino a este mundo y resplandece en las tinieblas. Hizo brillar ahora su luz en nuestro corazón. Por eso es que nosotros podíamos conocer la verdad del Evangelio. Versículo 7. Pero dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. Versículo 7. Para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Mira, Pablo dice, ministrar, soy siervo, y al final, ¿sabes qué soy? Soy barro, pues. Eso es lo que está diciendo, soy vasija de barro. Tenemos un tesoro, es el Evangelio, es la verdad bíblica, pero Dios lo ha puesto y ha decidido poner en vasijas de barro. ¿Para qué? Para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios. Cuando hablamos de barro, y por eso Pablo hablaba del alfarero que nosotros somos y nos va moldeando, la idea de ser vasijas de barro es la fragilidad que podría tenerse. Nosotros, miren, nuestra responsabilidad es dejar que la gente vea a Dios por medio nuestro. Porque cuando se dice barro, en el mundo antiguo, y hasta el día de hoy también es lo mismo, las vasijas de barro son frágiles, ¿o no, hermanos? ¿Son baratas o son caras? No sé que sea algo histórico, algo así, pero si tú compras en un mercado, puedes encontrar platos de 2 soles, de 3 soles, y al final es porque son frágiles, muy frágiles. ¿Qué sería más fuerte que el barro? El metal. A ver, ¿cuál sería más caro? ¿Un plato de barro para comer o un plato de acero inoxidable de metal? ¿Cuánto sería? Pues carísimo, ¿no? Un plato de esos. ¿Por qué? Porque lo tiras al suelo, no se rompe, no pasa nada y qué chévere. Pero algo de barro, en la antigüedad era lo más común, lo más simple, lo más sencillo, lo más barato. Y Pablo dice, soy esa vasija de barro. ¿Por qué Dios decidió usar vasijas de barro? Para que la gloriosa presencia del Señor se refleje. Claramente, el Evangelio, la iglesia, no se trata de nosotros, los pastores o los que enseñan la Biblia. ¿Saben de quién se trata? De Jesucristo. Tampoco se trata de los músicos, porque a veces los músicos piensan, ¿no?, que es mi público. No, se trata de alabar y adorar ¿a quién? A Jesucristo. Y si Dios usa personas, va a usar objetos de barro. Y gloria al Señor que yo puedo ser un objeto de barro, hermano, porque soy común y corriente. Nadie entra al ministerio porque, es más inteligente que el otro, es más sabio que el otro, tiene más maestrías que el otro, mira, su rostro, su color de piel, sus ojos, es espectacular, pongámoslo a él como pastor. No, Dios escoge vasijas de barro, lo simple, lo común. ¿Para qué? Para que su gloria se refleje a través de aquella persona que está viendo en sus limitaciones quién es. Y eso es lo que está diciéndonos Pablo a través de este versículo. Versículo 8. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. Como a Pablo le decían esto, mira, ¿cómo puedes ser tú? Y lo cuestionaban. Pablo va a decir algo, miren, estamos atribulados, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Alguna vez, hermano, en tu vida cristiana te has sentido atribulado?
¿Te has quedado perplejo por las cosas que están pasando? ¿Te has sentido como que te están persiguiendo, como que no te quieren en tu trabajo porque eres cristiano, no te quieren en tu escuela, no te quieren en tu centro de estudios? Y es un tipo de persecución, ese tipo de antagonismo cuando tú dices, yo ya no participo en las fiestas de la Virgen, no, yo ya no participo no voy a tomar cerveza. Uy, empieza la cosa. ¿Alguna vez te has sentido derribado? Y Pablo decía, sí, yo estoy atribulado, pero no estoy abatido. Me he sentido perplejo, pero no me he desesperado todavía. He sentido perseguido, pero no me he sentido abandonado, porque siempre hubo alguien ahí. Mira, derribados sí, pero no destruidos. Y cuando miramos esto y leemos lo que está escribiendo Pablo, yo me pregunto, pero Pablo, ¿tú fuiste la persona que recibió más látigos, más cárceles, más frío, te abandonaron, te apedrearon, te azotaron y todo? Y tú dices, sí me he sentido, pero no. O sea, Pablo está tratando de explicarnos que el sufrimiento no es algo que está fuera de la vida cristiana, sino es parte de la vida cristiana. Pero también a través de estos versículos quiere dar esperanza de que en medio de esa situación, ¿quién creen que va a ser glorificado? Cristo. No se trata de mí. No se trata de que yo deba de ser feliz si vengo a la iglesia o soy cristiano y debo de ser feliz. Y debo de tener plata en abundancia y debo tener salud. Hermanos, de eso no se trata el Evangelio. Y vamos a ver que sigue explicando esto. Versículo 10. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Mira, Pablo estaba tan curtido, hermanos, que ¿qué decía? Me voy a este pueblo y ¿qué estoy llevando? La muerte. Pero para que suceda algo opuesto, porque yo voy y estoy dispuesto a morir. Si en este pueblo me van a matar, bueno, si me van a apedrear, si me van a poner el látigo, pero va a lograr algo en la vida de los que escuchan. ¿Sabes qué es? Vida eterna. El mensaje va a producir vida también en ustedes y en su cuerpo. Versículo 11 dice, pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Dice, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús. ¿Alguien alguna vez se ha puesto a pensar, mira, qué tal predicaría yo? Y Pablo, miren, está explicando, porque esto se trata del Evangelio. Vengan a Jesús y pronto vas a ser perseguido y probablemente la siguiente semana vas a morir, te van a matar. ¿Cuántos quieren venir? ¿Cuántos quieren literalmente perder su vida? De repente van a matar a tu papá, a tu mamá, o van a llevar a tus hijos a la cárcel. Levanten su mano. Porque ese era el mensaje. Y ese siempre es el mensaje. Lo que pasa es que nos han hecho creer a nosotros, con ese pseudo evangelio de fe y prosperidad, que tú te mereces. Te mereces una vida, pues, ya. Pablo dice, muchas veces yo estoy unido en la vida, pero también en la muerte de Cristo, ¿o no, hermanos? Y también estoy unido en su resurrección, porque ese es el paquete completo. Tengo vida, pero estoy muerto. Y si estoy muerto, pero igual voy a resucitar. Y esto es lo que Pablo está diciendo en el versículo 12, dice que la muerte actúa ¿dónde? En nosotros y en ustedes la vida. Me expongo al peligro, me expongo a que me persigan, me expongo a que me lleven a la cárcel o a morir, pero ¿saben qué? En ustedes va a producir algo, vida eterna. Así que tenemos a Pablo explicando y enseñando que las situaciones que podrían vivir, recuerden, aunque tú pienses y sientas morirte, nos va a dar vida.
Hermanos, las pruebas siempre van a sacar lo mejor de nosotros. No sé si tú en algún momento has sentido que ya estás muriendo, has sentido que ya no hay solución para este problema que estás viviendo, has sentido como que todo el mundo está en contra tuya, todo se te viene encima y los problemas parece que se amontonan de uno en uno y en uno y en uno y tú dices, ¿cuándo, Señor? ¿Sabes qué? Hemos leído también que Dios va a probar nuestra fe. Pero créeme que el objetivo de las pruebas es sacar lo mejor de nosotros. Y Dios claramente dice en su palabra que tú no vas a ser probado hasta el punto de que no puedas soportar, porque a la misma vez Dios nos da la salida. Pero las pruebas sacan lo mejor de nosotros, porque quieren probar tu fe, tu fidelidad, tu amor hacia el Señor. Si te sientes así, atrapado y como que no hay salida, tiene un propósito divino. Pablo decía, si yo me voy a morir, ¿sabe cuál es el propósito mayor? Es que ustedes tengan vida y vida eterna. ¿Cuántas vidas se han perdido y cuántas vidas hoy se han ganado por causa de esa vida? Esteban, ustedes recuerdan que fue elegido uno de los 7, quizás los primeros diáconos en el libro de Hechos. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de sabiduría, de buen testimonio, responsable. Él empezó a predicar y cuando él empezó a predicar, los judíos se pusieron celosos, le levantaron falsos testigos. Esto lo pueden encontrar en el libro de Hechos, hermanos. Y la gran pregunta es, oye, Esteban cumple todos los requisitos de un buen cristiano, hermanos. Miren, lleno del Espíritu Santo, buen testimonio, fiel al Señor, servicial, está predicando, un siervo de Dios. ¿Cuál fue el fin de Esteban? Morir. Oye, pero bajo ese pseudo evangelio, fe y prosperidad, diríamos, Dios lo libraría de la muerte. A una persona así Dios debería darle pues full dinero y que tenga una vida ejemplar así con plata. Pero ¿por qué Dios permitió que muera? ¿Por qué Dios no lo salvó? Porque su muerte tenía un propósito divino en el plan de Dios. Cuando él murió, ¿quién creen que estaba ahí? Pablo. ¿Cómo supieron que habían levantado falsos testigos? Los discípulos no estaban ahí escuchando. ¿Saben cómo supieron? Probablemente Pablo, que después se juntó con Lucas, porque Lucas escribió Hechos. Y le dijo, ¿sabes qué? Lucas, yo estaba cuando estaban matando a Esteban. Yo vi y fui testigo de que se estaban levantando falsos testigos. Hasta su ropa yo agarré. Pero esa muerte empezó algo en su corazón de Pablo. ¿Por qué alguien morir de esa forma? Entonces, si Dios permite que tú pases unas pruebas, hermano, es porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. No es porque te está castigando, porque uno piensa que me está castigando. No, Dios quiere sacar lo mejor de ti. Y recuerda que no siempre es nuestra felicidad. ¿Ustedes creen que Esteban estaba feliz? ¿Ustedes creen que la familia de Esteban estaba feliz? Oh, ya lo mataron, qué chévere, qué alegría. No, trae tristeza. Pero esa es la prueba de nuestra fe, que va a sacar lo mejor de nosotros. 1 Corintios 15:19 dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pablo sabía esto, o sea, Esteban lo sabía y Esteban lo dijo claramente cuando estaba muriendo. Señor, no les tomes por cuenta este pecado. Veo al Señor, está sentado en su trono. Y Pablo decía, ¿de qué Señor estás hablando? ¿Cómo es que tú lo puedes ver? Y días más tarde, él lo pudo ver. Y él pudo entender quién era el Dios de Esteban. La esperanza, hermanos, no es para esta vida. Así que si tenemos una enfermedad,
si tenemos un problema, si sentimos que ya no podemos más, la esperanza que tenemos no es para esta vida, hermanos, es para el más allá. Amén, hermanos. Vamos a continuar. Versículo 13, escrito está: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Tengo que avanzar. Versículo 14. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Ahí está, hermanos. Ahí está. Yo no sé si tú le tienes miedo a la muerte, pero créame, cuando era más joven, porque sigo siendo joven todavía, hermanos, ¿no? Le tenía miedo a la muerte. En serio, hermanos. Me subía en un bus y decía, ¿y si no llego? Y mandaba mi testamento, decía, por si acaso, si me pasa algo. Y la verdad es que ahora, honestamente, no tengo miedo a la muerte. Y viajo y me arriesgo y hago un montón de cosas y digo, bueno, si el Señor me lleva, amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. El cristiano no es una persona que le tiene miedo a la muerte, porque el morir es ganancia. Jesús, ¿qué dijo? ¿No te dijo que si tú crees vas a ver la gloria de Dios? ¿Sabes qué? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Si nuestra esperanza fuera para este mundo, seríamos los más miserables, los más indignos. Pero ¿sabes qué? El cristiano está ya con una vida eterna. No es que tú mueres y vas a tener la vida eterna, no, tú ya la tienes. Pero ¿y si muero, hermano? Te estás mudando de este lugar donde no hay comida, donde no hay un techo, te vas mudando a una mansión donde el Señor tiene preparado para ti un lugar especial. Yo no sé si tú eres hospitalario, pero cuando yo tengo huéspedes, quiero atenderlos de lo mejor. Te estoy esperando, mira, acá está tu habitación, te he preparado. Y así está nuestro Señor. Te está esperando, hermana, te está esperando, hermano, te ha preparado una habitación, te está diciendo, bienvenido. Esa es la meta, has llegado. No perdemos, ganamos. Versículo 15, todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Todo eso que estaba viviendo Pablo es para que ellos realmente disfruten y que Dios sea glorificado en la vida de cada persona. La última parte, Pablo y su leve aflicción. 16. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Algunas personas han usado este versículo para la vejez, ¿no? Pastor, aunque por dentro me voy desgastando, ¿qué dicen? Por fuera me voy desgastando, por dentro me voy renovando. Así que no soy viejo, ¿qué soy? Joven, como si la vejez fuese un problema, hermano, ¿no? ¿Qué está queriendo decir Pablo? Pablo sufrió mucho. Él ya no podía ver bien, porque eso es lo que dice cuando empezamos a leer sus cartas. Dice, te escribo con letras grandes. ¿Y saben quiénes escriben con letras grandes? Los que necesitan usar lentes, ¿no? No había lentes en el tiempo de Pablo. Qué feo, imagínate, yo me quito los lentes y los veo a ustedes así como una mancha, ¿no? Segundo, había sido apedreado, había sido latigado, y cuando lo latigan la espalda, era como las cicatrices, ¿han visto? Se van formando en el cuerpo. Y por eso dice, por fuera me voy desgastando, pero por dentro me voy renovando. ¿Qué quiere decir este versículo, hermano? Si en algún momento
tú tienes una enfermedad y le has pedido al Señor y todavía no has sanado o no te está sanando, me voy desgastando. Pablo decía, le he pedido al Señor 3 veces que me quite ese aguijón y Él me dijo que bástate mi gracia. Porque cuando soy débil, que soy fuerte. ¿Cómo sucede esto? Mira, cuando tienes una enfermedad, porque yo tengo varias enfermedades por dentro, hermano, por dentro sí también me identifico como Pablo, estoy mal, pero en ese momento clamo al Señor. En ese momento estoy dependiendo del Señor. En ese momento quiero orar y pedirle, Señor, ayúdame, alíviame en este dolor. Cuando no tengo enfermedad, y las personas que no tienen enfermedad, no harían eso. Porque no lo necesitan. Pero como por fuera me estoy desgastando y empiezo a tener los problemas y problemas y problemas, y mi cuerpo va sufriendo problemas, ¿sabes qué? Más me acerco al Señor, más clamo al Señor, más busco al Señor y más estoy queriéndome comprometer con el Señor. Y esto es lo que quiere decir Pablo. Sí, tenemos problemas, sí, físicos por fuera, tenemos varias cosas, pero por dentro me voy renovando. ¿Sabes por qué? Porque la imagen de Cristo se va formando en nosotros, porque más dependo del Señor y más entiendo al Señor. Versículo 17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Miren Pablo que dice, sufrimientos ligeros y efímeros. Yo lo he remarcado porque yo me pongo, hay que leer, ¿no? La Biblia. Pablo, ¿tú pasaste sufrimientos ligeros? ¿Tú pasaste sufrimientos efímeros? Pareciera un poco de sarcasmo, podríamos decir, ¿no? Es como, no me duele, y tú ves que está hinchado ahí, ¿no? Está tu ojo verde, y dice, no pasa nada, no, está tranquilo. ¿Qué te está pasando, Pablo? Pero Pablo decía que sus sufrimientos producen una gloria eterna que vale muchísimo. O sea, tiene un propósito, hermanos, el sufrimiento en la vida del cristiano, como les dije, claramente. Vamos a ver, en 2 de Corintios, capítulo 11, 23 al 28, lo voy a pasar rápido. Si alguien de ustedes desea las diapositivas, igual, pueden pedir, manden un correo a calvaryarequipa@gmail.com y se los mandamos, ¿ya? Para que si no han escrito, pero igual queda grabado. Una lista que hizo Pablo más adelante. ¿Cuáles fueron? Azotes, cárceles, fue azotado, fue apedreado, naufragio en alta mar, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Esa es su lista, hermanos. ¿Quieres hablar de sufrimiento? Pablo sufrió todo esto. Yo no creo que ninguno de nosotros está sufriendo como sufrió Pablo. Y con lo que te digo, esto no estoy minimizando el sufrimiento, sino que Pablo dice, mira, si yo he pasado esto, es efímero. ¿Qué significa? Vino y se fue. Fueron ligeros, pero comparado a ¿qué? A lo que va a venir más adelante. Por eso, hermanos, en medio del sufrimiento, ten fe, soporta la prueba y ten esperanza que eso va a terminar. No va a durar toda la vida, va a terminar. Y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, hermanos, vamos a terminar. Así que los sufrimientos nos recuerdan primeramente los sufrimientos de Cristo también por nosotros. Yo creo que los sufrimientos también nos alejan del orgullo, ¿sabías? Porque a veces mucho dependemos de nosotros, pero cuando sufrimos nos quedamos desprotegidos y ni el dinero ni la posición te pueden ayudar. Así que tenemos que buscar ayuda y encontramos en el Señor o en la familia de la iglesia. 3, nos ayudan a mirar más allá de esta corta vida. Cuando pasamos sufrimientos, a veces estamos pensando,
a los 3 meses me compro mi iPhone. No está mal comprarse el iPhone, hermano, ¿no? Pero estás pensando en cosas materiales, y de repente pasa una situación y dices, no, oye, pronto va a pasar. Empezamos a mirar que esta vida es corta. Cuarto, prueba nuestra fe. Quinto, le dan la oportunidad a Dios para demostrar su gran poder. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Así que debemos de ver siempre, hermanos, nuestros problemas como oportunidades para crecer. Así que Pablo escribe a los Corintios para animarlos y hoy nos sigue animando con estos versículos. Y termina así. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en ¿qué? En lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¡Wow! ¡Qué espectacular!, ¿no? Ya no nos fijamos. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen la mirada en este mundo? ¿Cuántos de ustedes de repente todavía están queriendo, soñando? Sobre todo en Latinoamérica se habla del sueño americano y en los Estados Unidos, ¿han escuchado o no? Triunfar, tener muchas cosas. Eso es lo visible. Pero lo invisible es algo que todavía no lo hemos visto. Pero lo que tú ves aquí, ¿sabes qué dice Pablo? Es pasajero. Mientras que aquello que tú todavía no has visto, ¿qué es? Eterno. Pablo compartía esto mientras él estaba en una cárcel, mientras él estaba en cualquier lugar predicando, compartiendo el evangelio, y nos hace recordar las palabras de Isaías 35:10 que dicen: y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna, los alcanzarán la alegría y el regocijo y se alejarán la tristeza y el gemido. ¿Cuándo va a suceder esto, Isaías? Pablo está hablando de lo mismo. ¿Sabes cuándo? Cuando lleguemos a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, el lugar preparado para ti y para mí, y que los que han muerto en Cristo estarán primeros allí. No digo que están ahora, pero Señor, todos vamos a estar un día donde no hay gemidos, donde vamos a entrar cantando, donde vamos a estar danzando. Esa es nuestra esperanza que tenemos en el Señor, porque estamos unidos en su vida, en su muerte, sufrimientos, aflicciones, pero también en su resurrección. Así que, hermanos, si estás pasando un momento difícil, si es una prueba de parte del Señor, ¿y cuál es la diferencia entre una prueba y un problema que se te presentó, hermanos? Las pruebas nosotros no las provocamos. Las pruebas son externas y vienen desde afuera a querer molestarnos nuestro interior, nuestra paz interior. La diferencia de las tentaciones es que las tentaciones vienen desde dentro de nosotros y cuando nosotros cedemos a las tentaciones nos metemos en problemas. Entonces tú no puedes ceder a la tentación y Señor, me estás probando. No, eso no es una prueba, es que has cedido y estás sufriendo las consecuencias de desobedecer al Señor. Pero una prueba es aquello que tú no has provocado. Y ahora el Señor quiere fortalecer tu fe. Y anímate, hermano, porque recuerda, es pasajero. Sé que es difícil, sé que te duele, sé que es un momento a veces frustrante, pero Pablo dice, no se compara a lo que va a venir. No se compara, hermanos. Y cuando estemos allá, todo vas a poder entender y no hay más dolor, no hay más sufrimiento. Vamos a entrar con gozo y con alegría. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo tan especial. Nunca debemos olvidar que lo que creemos, que lo que vivimos aquí contigo, Señor, no solo es para este mundo. No son cosas pasajeras, son cosas eternas. Que nuestra creencia, Señor, nos lleven a poder disfrutar realmente esta vida unida contigo
y aún soportar los sufrimientos, porque no solo fue Pablo quien soportó los sufrimientos, fuiste tú, Señor, quien sufrió en este mundo y lo soportó y venció y has resucitado y estás sentado a la derecha del Padre y estás esperándonos, Señor. Estás preparando una mansión. Nosotros estamos en este mundo de pasajeros y si sufrimos un momento o si sufrimos cualquier prueba o circunstancia difícil, ayúdanos a soportarlo en ti, Señor, así como tú lo hiciste. Y haz que pase pronto. Oro, Señor, para que las pruebas pasen pronto y danos fuerza en medio de las pruebas y ayúdanos, Señor, en medio de las pruebas. Y que tú seas glorificado, Señor, cuando pasemos la prueba. Gracias por la esperanza, Señor, que hay en ti. Gracias, Señor, por estos versículos. En tu nombre, Señor, oramos así. Amén.